Lo difícil en la guerra, decía Napoleón Bonaparte, es saber la fuerza del enemigo. Entender el poder del narco exige recordar cómo y por qué se convirtió en la fuerza sanguinaria que aún hoy mantiene a México bajo asedio. El pasado, cuando los crímenes entonces cometidos continúan impunes y siguen en libertad quienes los perpetraron, debe ser revisitado cuantas veces sea necesario. A Felipe Calderón no solo le quedó grande el uniforme con el que se disfrazó, también para el puesto de comandante supremo que asumió tras robarse la presidencia, resultó tener una talla muy menor. Su urgencia de hacer la guerra, su desconocimiento total de las leyes de la misma, lo llevaron a decretar que los delincuentes eran el enemigo que había que aniquilar. Nunca midió la fuerza y el arraigo de los cárteles. Jamás consideró las consecuencias de sus propios actos. Con la complicidad de jefes militares y policíacos, sedientos de poder y de riqueza, García Luna entre ellos, desató el infierno. La guerra, remarcaba Napoleón Bonaparte, es la forma en que obtienen legitimación inmediata y se consolidan gobiernos débiles que nacen en medio de una tormenta social o son de origen fraudulento. El discurso de la unidad nacional frente a un enemigo que amenaza a la nación permite la supresión inmediata de las disidencias. Para un pueblo que sometido al bombardeo propagandístico masivo va a la guerra, quien alza la voz contra el gobierno es un traidor. Nada importa si esa guerra es necesaria, si el enemigo puede ser destruido, si es siquiera un enemigo real. La ilusión óptica de la victoria rápida, la idea de que por las armas se conquistarán la paz y la seguridad, los desfiles, los juguetes bélicos, con Calderón jugando con ellos en cadena nacional, producen un contagio rápido y masivo de histeria patriótica. La conciencia crítica, ya de por sí disminuida en medio de la turbulencia social, desaparece. El 2006 en México y la vergonzosa aceptación del fraude electoral es el mejor ejemplo. Los medios se tornan espejo complaciente del gobernante en turno y solo unos cuantos advierten que al supuesto general le queda muy grande el uniforme. Yo fui uno de los que alzaron la voz el 2006 contra Felipe Calderón y su guerra. Advertí que el despliegue masivo de tropas no impediría que las bandas criminales actuaran y se movieran a su antojo, que la ley de proporcionalidad de medios las haría responder al enorme poder de fuego de las Fuerzas Armadas, haciéndose de armas de guerra que vendrían de los Estados Unidos. Advertí que la población civil quedaría atrapada entre dos fuegos y que la presión de Calderón sobre los mandos para obtener resultados provocaría crecientes y terribles violaciones a los derechos humanos. Escribí también que en amplias zonas del país la ausencia del Estado, su simbiosis con el crimen organizado, dejaría a la población a merced de cárteles que a punta de plata o plomo asegurarían así una inagotable capacidad de reposición de bajas. Insistí en que había que disputar la base social, ir por el dinero del narco y cerrar la frontera, pero de sur a norte, para que no pasaran más armas y más dólares. Sostuve que a la cifra de muertos y desaparecidos había que sumar a sus familiares y que las heridas a la nación serían profundas y tardarían generaciones en cerrar. De ahí viene el poder del narco, del viejo régimen, de la ilegitimidad de Felipe Calderón y su decisión criminal de hacerle la guerra.